Bienvenidas seáis mis queridas criaturas de la noche. Hoy os traigo la reseña de una de mis novelas favoritas de la literatura gótica. Un título conocido por todos que ha inspirado a varias generaciones enriqueciendo nuestra cultura y que ha sido adaptado a numerosos formatos casi hasta la saciedad. Como ya habéis podido ver en el título, se trata de Drácula, de Bram Stoker. He hablado de esta novela y de su personaje principal varias veces, tanto en mi programa de iVoox La Voz del Diablo como en mi canal de YouTube La Biblioteca del Mal. Y ya estaba tardando en traeros una reseña sobre esta magna obra. Recuéstense sobre sus asientos, apaguen los móviles y tengan cerca sus estacas para adentrarnos en las páginas de esta novela victoriana. ¡Empecemos! Empezaremos hablando de la trama. Drácula narra la historia del conde del mismo nombre, un vampiro antiguo que se muda desde Transilvania a Londres con el fin de extender su poder y alimentarse de la sangre de nuevas víctimas. Todo empieza cuando Jonathan Harker, un joven abogado, viaja al castillo de Drácula para ayudarlo con los asuntos legales relacionados con su mudanza. Al principio, Jonathan no sospecha nada, pero pronto se da cuenta de que está atrapado en el castillo de un ser monstruoso. Mientras tanto, en Londres, su prometida Mina Murray y su amiga Lucy Westenra también se ven arrastradas al horroroso plan del conde. La trama se desarrolla a través de una serie de diarios, cartas y recortes de prensa, creando una narrativa única y fragmentada que, aunque diferente, recuerda la forma en la que construyo la narrativa en Christine Artois, dándole esa sensación de misterio a medida que se conectan las piezas. La estructura epistolar de la novela no solo nos permite ver los eventos desde diferentes perspectivas, sino que también refuerzan la sensación de incertidumbre y fragmentación, ya que cada personaje tiene su propia versión de los hechos. Esta forma de narrar contribuye a mantener un constante ambiente de misterio, ya que el lector debe unir los fragmentos para comprender la historia completa. Este recurso es similar al que utilizo en Christine Artois, donde la narrativa fragmentada aporta esa misma sensación de descubrimiento y temor a lo desconocido. En Drácula, cada carta y diario se convierte en una ventana a los temores y esperanzas de los personajes, lo que hace que la experiencia sea íntima y personal. Cuando Jonathan Harker llega al castillo de Drácula, Stoker construye de inmediato una atmósfera inquietante. El castillo, perdido entre las montañas de los Cárpatos, se presenta como un lugar oscuro y solitario. Desde el viaje de Harker ya hay advertencias y presagios, y al llegar al castillo parece cruzar un umbral hacia otro mundo, casi como entrar en el vientre de la bestia. La presentación de Drácula es una de las más memorables. Abre la puerta y recibe a Jonathan. Su aspecto es cadavérico y sus ojos brillantes contrastan con su comportamiento cortés, generando una tensión constante. Drácula es simultáneamente un aristócrata refinado y un monstruo que encierra a Harker en su dominio. En Christine Artois, el barón Belmont tarda en aparecer, lo cual crea una atmósfera de misterio. Christine entra a la mansión sin la presencia inmediata del barón, cuya figura se construye a partir de lo que otros dicen de él. Belmont se presenta como un hombre de fe, con un porte sereno, lo cual genera una ambigüedad. ¿Cómo puede una figura tan benévola ser una amenaza? Mientras Stoker presenta la amenaza desde el principio, en Christine Artois el peligro se insinúa tras una fachada de virtud, haciendo la revelación más impactante. Pasando a los personajes, tenemos un elenco muy distintivo. Por supuesto está el Conde Drácula, una figura misteriosa y aterradora, pero a la vez fascinante, con su carisma casi hipnótico. Drácula es mucho más que un simple villano, es una manifestación de los miedos victorianos, la amenaza de lo foráneo, la corrupción del cuerpo y la mente y el descontrol de los deseos reprimidos. En la obra, Drácula simboliza la invasión y la decadencia, siendo un ser que no solo quiere conquistar tierras físicas, sino también las mentes y las almas de sus víctimas. También está Jonathan Harker, quien representa la inocencia que se ve corrompida por lo desconocido. Algo que creo también vemos en Christine Artois, con Christine, quien también se enfrenta a una situación aterradora al llegar a la mansión del barón.
Jonathan comienza como un personaje pragmático y racional, pero la experiencia en el castillo lo transforma, llevándolo al borde de la locura. Su viaje es una lucha constante entre el miedo y la razón, algo que también resuena en la experiencia de Christine. Mina Harker es para muchos el corazón de la historia, fuerte, inteligente y a menudo vista como el único rayo de esperanza en medio de tanto horror. Mina es una mujer compleja que combina la fortaleza con la vulnerabilidad y representa la figura femenina idealizada de la época, pero también tiene un lado moderno y valiente que la convierte en un personaje realmente memorable. Lucy, por otro lado, representa la pureza y la fragilidad, que es rápidamente subyugada por el mal. A través de Lucy, Stoker explora la idea de la corrupción de la inocencia, una temática recurrente en el género gótico. Y claro, no podemos olvidar al Dr. Van Helsing, el arquetipo del cazador de monstruos, un personaje fundamental en el género gótico y precursor de muchos personajes similares que encontramos en historias de terror posteriores. Van Helsing representa la lucha de la ciencia contra lo irracional, una figura que se enfrenta a lo sobrenatural con herramientas tanto racionales como espirituales. Otros personajes como Arthur Holmwood, Quincy Morris y el Dr. Seward también juegan papeles importantes. Arthur representa la nobleza y el sacrificio, mientras que Quincy, con su carácter aventurero, aporta una perspectiva internacional que resalta la amenaza global de Drácula. El Dr. Seward, a su vez, nos ofrece una mirada científica al horror, especialmente a través de su trabajo con Renfield, un personaje que personifica la locura y la fascinación por lo sobrenatural. Renfield es especialmente interesante porque, aunque parece un simple loco, actúa como un reflejo de la influencia de Drácula, representando la línea delgada entre la cordura y la entrega al mal. Van Helsing es presentado a través del Dr. Seward como una figura de autoridad y conocimiento. Trae esperanza a los personajes enfrentados a lo desconocido y combina ciencia y espiritualidad, reconociendo y enfrentando lo sobrenatural. Esto lo hace valioso en la lucha contra Drácula, ya que su mente abierta lo prepara para combatir lo imposible. Van Helsing es el arquetipo del sabio dentro de la narrativa gótica. Su presencia cambia el tono de la historia, de la desesperación a la posibilidad de resistencia. En Christine Artois, Jean-Luc cumple un rol similar, pero su presentación está envuelta de ambigüedad. Aunque guarda conocimientos esenciales para Christine, oculta partes de sí mismo, generando dudas. Van Helsing es una autoridad clara, mientras que Jean-Luc se mueve en las sombras, ayudando de manera más ambigua. Esta diferencia añade una capa extra de tensión en Christine Artois, complementando la atmósfera de misterio. En cuanto a los rasgos del gótico, Drácula está repleto de ellos. Lo sobrenatural es la columna vertebral de la obra, con Drácula como el epítome del vampiro. Inmortal, capaz de transformarse en niebla o en murciélago y con poderes casi ilimitados en la noche. Este elemento sobrenatural es similar al que se percibe en Christine Artois, donde también hay un aire constante de algo inexplicable, casi mágico, que ronda la mansión. Los escenarios también juegan un papel esencial. El castillo de Drácula, oscuro y laberíntico, lleno de sombras y peligros oscuros, es muy similar en atmósfera a la mansión del barón en Christine Artois, que se convierte casi en un personaje en sí misma. Los espacios cerrados, la sensación de no poder escapar, ambos lugares comparten ese sentimiento de amenaza constante. La arquitectura gótica, con sus pasillos interminables y rincones oscuros, es clave para crear el ambiente que tanto caracteriza a estas historias. El romance y la sexualidad son aspectos fundamentales en Drácula, pero se presentan de manera sutil, casi reprimida, lo cual es característico de la época victoriana. Hay una sensualidad inquietante en la forma en que Drácula seduce a sus víctimas, especialmente a Lucy y Mina. Es un tema recurrente en el género gótico, el deseo y el peligro van de la mano. En Christine Artois también vemos estas tensiones, especialmente en la relación entre Christine y el barón, donde la línea entre lo seductor y lo siniestro está constantemente difuminada. Estas tensiones emocionales y la ambigüedad del deseo son parte de lo que hace tan atractivo al género.
La represión del deseo, tan típica de la sociedad victoriana, está presente en ambas historias, y es lo que hace que los momentos de contacto entre los personajes tengan un peso emocional tan grande. El terror y el horror también están presentes en cada página de Drácula. Stoker logra una atmósfera de angustia y suspense a través de su descripción de los eventos y el uso de los diarios para mostrar el deterioro mental de los personajes. Este tipo de horror psicológico, que se centra más en la tensión emocional y la sugestión, es algo que también se percibe en Christine Artois, donde la tensión viene más de lo que no se dice o de lo que no se ve claramente. La angustia emocional es fundamental en ambas historias, ya que tanto Mina como Christine luchan contra fuerzas mucho más poderosas que ellas, en un intento desesperado por sobrevivir. En Drácula, el uso del horror corporal también es clave. La descripción de los colmillos, la mordida, la transformación de Lucy en vampiro. Todo esto contribuye a crear un sentimiento de pánico que va más allá de lo puramente emocional y penetra en lo físico. Hablando del autor, Bram Stoker nació en 1847, en Irlanda. Antes de dedicarse a la escritura, trabajó como asistente de Henry Irving, un famoso actor de teatro, y esta conexión con el mundo teatral tuvo una influencia notable en la creación de Drácula. Stoker estaba profundamente interesado en el folclore y los miedos populares, y se dice que su inspiración para Drácula vino de diversas fuentes, incluidas las leyendas sobre Vlad el Empalador, así como las historias de vampiros que ya circulaban en Europa Oriental. Stoker también se inspiró en la novela Carmilla de Sheridan Le Fanu, que presenta una vampiresa femenina y también se centra en la ambigüedad entre el deseo y el terror. Es interesante pensar que, al igual que Stoker utilizó leyendas y folclores para construir su historia, en Christine Artois también se percibe esa inspiración en la tradición gótica, en la que el pasado siempre está presente acechando a los personajes. El hecho de que Stoker fuera también un hombre de teatro explica el carácter casi dramático de muchas escenas, llena de tensión y teatralidad. En cuanto a la historia de la creación de la obra, hay muchas curiosidades. Por ejemplo, Drácula tardó más de 7 años en completar la novela, y originalmente pensó en hacerla en formato de obra teatral, lo cual explica por qué hay tantas escenas que parecen hechas para el escenario. Cuando se publicó en 1897, Drácula no fue un éxito inmediato, aunque sí recibió buenas críticas. No fue hasta que se realizaron adaptaciones teatrales y cinematográficas que el Conde Drácula se convirtió en el icono que es hoy. De hecho, su impacto en la cultura popular ha sido tal que hoy en día pocos personajes literarios son tan reconocibles. Podemos ver cómo el legado de Drácula ha influenciado no solo al cine, sino también a cómics, series y novelas, convirtiéndolo en el vampiro arquetípico. La figura de Drácula ha pasado a ser un símbolo cultural. Desde las interpretaciones clásicas de Bela Lugosi hasta las versiones más modernas como la de Gary Oldman, Drácula se han reinventado una y otra vez, pero siempre manteniendo su esencia de seducción y terror. El vampiro como figura trágica condenada a una eternidad de soledad y oscuridad es algo que ha resonado con el público durante décadas, y que también vemos reflejado en otros vampiros icónicos, como Lestat de Entrevista con el vampiro. Esta capacidad de reinventarse es lo que ha hecho que Drácula permanezca relevante y que siga siendo una fuente de inspiración para autores de terror modernos. Y es aquí donde se conecta también con Christine Artois. Ambas obras crean una atmósfera que trasciende lo meramente literario y que se siente real, tangiblemente opresiva. En ambos casos, el lector se ve inmerso en un mundo oscuro donde lo sobrenatural y lo emocional se entrelazan. Además, las dos protagonistas femeninas, Mina y Christine, comparten una lucha interna entre la razón y el miedo, lo cual se siente muy vívido y relatable, y es parte de lo que engancha al lector. La atmósfera opresiva, los secretos escondidos tras los muros de una mansión o castillo y la presencia de un villano que ejerce un poder casi hipnótico sobre los demás son elementos compartidos que muestran cómo ambos autores entienden el género gótico. La muerte de Drácula es un momento culminante. Stoker logra un equilibrio entre acción, alivio y tragedia. Drácula es derrotado de manera rápida y silenciosa,
reforzando la idea de que el mal puede ser destruido, pero deja cicatrices. Los personajes no celebran, solo sienten una mezcla de alivio y tristeza. La muerte simboliza el final de una pesadilla, pero también deja una sensación de vacío. En Christine Artois, el conflicto con Belmont tiene un desenlace ligado a su redención. A diferencia de Drácula, quien representa el mal absoluto, Belmont tiene un lado humano que se revela hacia el final. La resolución de Christine Artois se enfoca en el perdón y la expiación, mientras que la muerte de Drácula es un acto de liberación del mal. Esto hace que la conclusión de Christine Artois sea más emocionalmente compleja, explorando la posibilidad de redención incluso para aquellos que han caído en el mal. Así pues, mientras Drácula se centra en la lucha contra un mal absoluto, Christine Artois explora la ambigüedad moral y la posibilidad de redención. Algunos enfoques aportan elementos valiosos al género gótico y enriquecen el discurso sobre la naturaleza del mal y la complejidad en la condición humana. Por último, hablemos un poco sobre el impacto social y el legado de Drácula. En su época, la novela generó fascinación y temor, tocando temas que eran tabú como el deseo sexual reprimido y la amenaza de lo foráneo. A través del personaje de Drácula, Stoker daba forma a los temores victorianos de una invasión extranjera y del descontrol de los impulsos. Drácula representaba el miedo a la corrupción de las mujeres y la pérdida de control sobre los valores tradicionales, algo que era especialmente aterrador para la sociedad victoriana. Hoy en día, Drácula sigue siendo un símbolo de terror clásico y ha influenciado a innumerables historias de vampiros. En Christine Artois se puede ver una continuación de este legado, donde el miedo a lo desconocido, el poder opresivo de un personaje dominante y el constante juego de luces y sombras mantiene viva esta tradición gótica, adaptándola a una narrativa propia y moderna. La influencia de Drácula se extiende mucho más allá de la literatura. El cine, la televisión, la música e incluso la moda han abrazado la figura del vampiro y lo que representa. Drácula no es solo una historia de vampiros, es una reflexión sobre los miedos más profundos de la sociedad, los deseos reprimidos y la lucha constante entre el bien y el mal. Estos temas son los que hacen que la novela sea tan poderosa y atemporal. Al igual que en Christine Artois, la exploración de los temores internos y la lucha por mantener la cordura en un mundo lleno de sombras y secretos es lo que convierte a estas historias en verdaderas joyas del género gótico, capaces de resonar en el lector mucho después de haber pasado la última página. Yo soy Derek Schweitzer, escritor de la novela de terror gótico Christine Artois, una novela cruda, angustiosa y macabra, llena de intriga y suspense, con personajes bien definidos y tramas sorprendentes. Conseguid vuestra copia con descuento escribiendo a mi Instagram @derek.schweitzer. Nos volveremos a ver en el próximo vídeo en la Biblioteca del Mal.